Douglas Cuéllar, uno de los manifestantes capturados el sábado último, fue enviado a prisión preventiva por supuestamente estar implicado en la quema del autobús del transporte transurbano. Cuéllar fue ligado a proceso por incendio agravado y atentado contra otros servicios públicos. Ángel Reyes no compareció en audiencia debido a que se suspendió por presentar síntomas de coronavirus. Fue sometido a una prueba y se esperan los resultados para determinar la fecha de la audiencia. Lunes 30 de noviembre de 2020, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Mi compañera María Luisa Gómez se encuentra ya disfrutando de su periodo de vacaciones, así que este servidor, Alberto Toro Bielma, los estará acompañando durante la próxima hora informativa. Iniciamos con lo más destacado de la jornada. Congreso intentó conocer ante juicio contra magistrados Gloria Porras y Francisco de Matavela, pero Corte de Constitucionalidad frena proceso. Autoridades indígenas y pobladores de Sololá bloquean ruta interamericana para pedir la renuncia de Yamatei, diputados y la fiscal general. Diputados solicitan interpelación de ministros de Gobernación por actos de brutalidad y accionar de la Policía Nacional Civil durante manifestaciones. Prevén ingreso de al menos 15 frentes fríos en el país que incluso podrían causar lluvias en departamentos afectados por los ciclones Iota y Eta. Reo acusado por homicidio muere al intentar escapar de la granja de rehabilitación Pavón. Habría hecho contacto con una malla electrificada. Comenzamos. Y agua con jabón y escoba en mano, trabajadores municipales buscaban este día limpiar las pintas que quedaron en edificios del centro histórico de la zona 1 de la ciudad central, como la rectoría de la iglesia Santa Clara, ubicada en la Sexta Avenida. Acá, el sábado incluso se lanzaron bolsas con pintura en las puertas, además de varias pintas que fueron hechas con spray. Mientras que en el Palacio Nacional, con la ayuda de compresores de agua, empleados buscaban lavar las pintas que quedaron en el suelo, así como en las paredes del edificio. Muchas de estas pintas en el Palacio incluso tenían códigos de otros países, como 504 o 503, además del logo de la MS-13. Por su parte, el movimiento estudiantil Landivarianos de la Universidad Rafael Landívar se presentó a las puertas del estacionamiento del Congreso de la República a modo de protesta. Dentro de sus consignas está la renuncia de los integrantes de la Junta Directiva, además de que buscaban frenar la acción del Pleno de intentar conformar una comisión pesquisidora que intentaría retirar la inmunidad a 2 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Este colectivo ha estado presente en las demás jornadas de protesta que comenzaron el 21 de noviembre. Hoy estamos aquí exigiendo la renuncia de la Junta Directiva y de todos aquellos y aquellas diputadas que votaron a favor de ese presupuesto que no dignifica la vida y que prácticamente deja a un lado al pueblo y que le da la espalda al pueblo. Estamos aquí demandando y diciendo que prácticamente lo que ellos están legislando ya no representa ni es legítimo, porque prácticamente nosotros ya no nos sentimos representados por ellos y ellas. Entonces hoy venimos acá a hacer presión política para que sepan que en donde estén los vamos a seguir y vamos a seguir presionando para que renuncien y para que empiecen a ver que nosotros ya estamos indignados y hartos y hartas de lo que están haciendo. Y el 30 de noviembre marca el final del periodo ordinario en el Congreso de la República. Y a pesar de ser lunes, varios diputados se reunieron en el Pleno con el fin de conformar una comisión pesquisidora en contra de 2 magistrados constitucionales. Sin embargo, no se obtuvo el quórum necesario. A pesar de la letanía jurídica. Eso fue lo que leyó justamente Secretaría, lo que se dio a conocer al Pleno. Hubo quien no pudo evitar cerrar los ojos, y eso que el café no faltaba.
tampoco la comida. Pero en un lunes de sesión plenaria atípica, el hemiciclo permaneció típicamente vacío. No se logró conformar una comisión pesquisidora en contra de 2 magistrados de la Corte de Constitucionalidad y con esto se cierra además el periodo ordinario de sesiones. Aunque la oposición tachó la sesión de ilegal, quienes sí asistieron arguyeron en contra de tal explicación. Hay un mandato constitucional que el Congreso tiene, y es que la Constitución y la Ley Orgánica nos mandan plazos para atender determinados temas. En este caso, la Corte Suprema de Justicia mandó al Congreso 2 expedientes relacionados con antejuicios de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero que por el baile de asientos no lograron completar, pues sí había quórum para aprobar la agenda del día, cosa que se hizo, pero no para conformar la pesquisidora en contra de los magistrados Gloria Porras y Francisco de Mata, de la Corte de Constitucionalidad. De cualquier manera, minutos antes, el Pleno de la CC ya había amparado a sus 2 miembros. Y solo aquí en Guatemala pasa que la persona que está señalada con indicios de algo anómalo venga y diga: yo mismo decido, que a mí nadie me puede fiscalizar. Hecho que no sentó bien al presidente del Legislativo y que utiliza como conclusión al periodo ordinario. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y una de las principales razones por las que el aforo del Palacio Legislativo quedó grande, a la par del número de diputados que asistió, fue el desmarque que las bancadas de oposición hicieron por la mañana. Estos además piden repetir las elecciones de la Junta Directiva. En instancia de jefes de bloque, celebrada el domingo 29, se acordó fijar el último pleno del periodo ordinario para el lunes. Sin embargo, los partidos de la denominada oposición se desligaron. Los bloques consideramos, además de que no vamos a participar para no legitimar una sesión que contiene un punto claramente ilegal, solicitar a la Junta Directiva su renuncia y hacer un nuevo proceso de elección de Junta Directiva para el periodo 2021. Y es que el principal punto de la sesión de hoy era la conformación de una pesquisidora para desaforar a 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Hoy no se necesita, solo se necesita quórum y no se necesita votación. Para la agenda que tienen hoy necesitan un mínimo de 81 diputados. Y lo que sería ideal es que los diputados y las diputadas oficialistas no se presenten para no avalar una sesión plenaria que a todas luces es ilegal. Están criminalizando a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a pesar de que existen medidas precautorias por la función que ellos realizan por parte de la Comisión Interamericana de Justicia. Las bancadas representadas son WINAC, Semilla, URNG y facciones de la UNE, Bien y el PAN. También está el bloque Victoria, pero ellos, a pesar de haber firmado, sí asistieron por el interés en el segundo punto del día, la alianza público-privada para construir una autopista entre Palín y Puerto Quetzal. No queremos esa autopista, no queremos que se consigne esa autopista a una empresa privada, que no se privatice, porque creemos nosotros que no traería desarrollo a las comunidades que la rodean y a los municipios que lo rodean. Las últimas acciones que han ocurrido aquí en el Congreso de la República dan a entender que hay una oposición bastante marcada y lo hicieron efectivo al no participar en su mayoría en el pleno de hoy. Sin embargo, cabe recordar que las acciones que iban a tomarse, que era la de conformar esa comisión pesquisidora, ya habían sido invalidadas, puesto que la Corte de Constitucionalidad había otorgado amparo a sus 2 magistrados. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y la Corte de Constitucionalidad frenó el proceso de solicitud de retiro de inmunidad contra los magistrados Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, al cual le dio trámite la Corte Suprema de Justicia y que posiblemente iba a ser conocido este 30 de noviembre en el Congreso de la República. El antejuicio fue presentado por la abogada Suazic Amanda Santizo Calderón por la supuesta comisión de violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, obstaculización a la acción penal, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. El 18 de noviembre, la Suprema, integrada por una mayoría de suplentes, se dio trámite al proceso y lo remitió al Congreso, que hasta ahora no ha integrado la comisión pesquisidora. En resolución a un amparo solicitado por Jordán Rodas, procurador de los derechos humanos, el Tribunal Constitucional otorgó amparo provisional y deja en suspenso la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
2 llantas ardiendo en llamas y un autobús del transporte transurbano varado frente al Congreso de la República fue el escenario de una manifestación de un grupo de estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Las llamas en los neumáticos alertaron a los bomberos y a la Policía Nacional Civil, quienes acudieron a la 10ª calle y 9ª avenida Zona 1. Los estudiantes justificaron el plantón en el edificio del organismo legislativo porque la corrupción continúa y la manifestación pacífica no sirve. Además, los estudiantes carolinos instaron a la ciudadanía a manifestar. Los agentes de la Policía Nacional Civil se colocaron frente al autobús para evitar algún incendio. Esto ocurrió mientras en el Congreso los diputados sesionaban. El conductor de la unidad, Antonio Chávez, relató que se encontraba en el predio de los autobuses en Zona 12, cuando los estudiantes lo obligaron a movilizarse al Congreso. Chávez relató que durante el recorrido avisó a los supervisores de la ocupación de la unidad y a los estudiantes, quienes aseguraron que no la quemarían. Y las manifestaciones en contra del gobierno del presidente Alejandro Yamatei no se han detenido. Este lunes la ruta interamericana se vio afectada por esta situación. Veamos. Ya no queremos más corrupción. El pueblo unido jamás será vencido. El viernes 27 de noviembre, la Municipalidad Indígena de Sololá anunció que este lunes manifestarían contra el gobierno. Desde temprana hora de este lunes, personas que se encuentran inconformes con el gobierno del presidente Alejandro Yamatei impidieron el paso vehicular en los kilómetros 117 en el sector de Las Trampas, 127 Los Encuentros, 130 La Cuchilla y el kilómetro 140 La Vuelta del Toro en la ruta interamericana. En las áreas de los bloqueos se registraron largas filas de vehículos que quedaron varados. A pesar de los bloqueos, ambulancias sí pudieron circular por el sector. En varias ocasiones se les autorizó el paso por las personas que se encontraban manifestando. Con pancartas y con consignas como renuncien ya, los manifestantes mantuvieron tapada la vía hasta las 17 horas y afirmaron que no negociarán, pues demandan la renuncia del presidente Yamatei y de la Junta Directiva del Congreso, entre otros funcionarios. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y con relación a este tema, las personas que manifestaron tenían una serie de exigencias para el presidente de la República, también para los diputados y para el ministro de Gobernación, entre otras autoridades. Al nivel de Sololá, que se renuncie al señor presidente de la República. Entre su pliego de peticiones, la Municipalidad Indígena de Sololá pidió la renuncia del presidente de la República, Alejandro Yamatei, la renuncia del ministro de Gobernación y la depuración del Congreso. El detonante para las protestas fue la aprobación de un presupuesto por 99.700 millones de quetzales, que diputados se vieron en la necesidad de archivar por el descontento ciudadano. El motivo, solo ha hecho promesas y nunca ha cumplido. Realmente hoy, más que nunca estamos viendo, se está reduciendo el presupuesto de la salud, educación, y sabemos muy bien que la educación es el desarrollo, la salud es un derecho. Entonces, nosotros realmente ya estamos cansados de tantas mentiras. Le ha dicho realmente por el COVID-19 se ha hecho un préstamo millonario y ha dicho que se ha reportado ayuda para todo el pueblo. Sololá no ha recibido. Los manifestantes señalaron la corrupción y resaltaron que están en la lucha contra este problema. También le piden a los diputados que renuncien. Agregaron que el presidente Alejandro Yamatei incumplió con el ofrecimiento de desaparecer la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad, suprimir el Parlamento Centroamericano, además de crear el Centro de Gobierno que según ellos es innecesario. Incumplimiento, ofrecimientos como desaparecer las AAS, suprimir el Parlamento Centroamericano, el Parlacén, creando un obsoleto centro de gobierno que le sale caro al pueblo de Guatemala. En un año de gobierno han endeudado a Guatemala, estos en contubernio con sus aliados. Enfatizaron que piden la renuncia de la Junta Directiva del Congreso, como la renuncia del ministro de Gobernación, Henry Reyes, y del director general de la Policía Nacional Civil. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo.
Solicitan interpelación contra ministro de Gobernación por agresiones y brutalidad policial. ¿Cómo seguirá el trámite en el Congreso? Volvemos con el detalle. Electoral, el suero oral para todos, presenta. Gracias por continuar con nosotros. Y diputados de 7 grupos parlamentarios diferentes solicitaron interpelar al ministro de Gobernación Henry Reyes por los actos de violencia policial en contra de manifestantes pacíficos el 21 de noviembre, así como por la incapacidad de la Policía Nacional Civil para detener el incendio en el Palacio Legislativo ese mismo día. Bernardo Arévalo, jefe del bloque de Semilla, será el encargado de llevar a cabo el cuestionario en dicho juicio político y cuenta con el respaldo, además de su bancada, de WINAC, URNG, Victoria, una facción de la UNE y diputados de Bien y el PAN. Estamos convencidos de que hubo un uso desmedido, desproporcionado e injustificado de la fuerza que ha causado no únicamente la violación de los derechos a la manifestación pacífica de los manifestantes, sino lesiones de todo orden que son inaceptables, y se está dañando gravemente los principios de uso de la fuerza que tienen que ser utilizados en el marco de un Estado democrático. Y para hablar sobre los señalamientos de brutalidad policial, además del contraste de las manifestaciones pacíficas con los incidentes ocurridos en las protestas recientes, contactamos al abogado Osvaldo Samayoa. Él es docente, el investigador y defensor de los derechos humanos. Licenciado, muy buenas noches. Bienvenido a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muy buenas noches, qué gusto. Licenciado, quisiera empezar hablando sobre las protestas de la semana pasada, cuando más de 30 personas fueron capturadas y casi en su totalidad los casos fueron desestimados. Además, es de esa fecha cuando se denuncia brutalidad policial. ¿Cuál es su análisis al respecto? Sí, digamos, lamentablemente los hechos como se suscitaron derivaron en capturas arbitrarias, detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional Civil. Digamos, no hubo una correspondencia entre lo que sucede en el Congreso para lo que sucede momentos después de la reacción de la policía e incluso esa movilización que tuvieron las fuerzas especiales de seguridad. Entonces me parece que hay que hacer un análisis muy concreto. En primer lugar, ¿pudo la policía evitar lo que sucedió en el Congreso? Sí pudo, tenía suficiente personal como para poder haber limitado que esto sucediera. Ahí podríamos hablar de un posible incumplimiento de deberes. Y luego la reacción de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil fueron desproporcionadas, fueron innecesarias y fueron arbitrarias en la forma que posteriormente se dan las detenciones de estas personas. Ahora bien, licenciado, en las protestas masivas se ha registrado un contraste de una manifestación pacífica, pero también de incidentes que incluso ha llegado a la destrucción de bienes. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que hubo tiempo por parte de la Policía Nacional Civil de poder hacer cualquier tipo de detención, cualquier tipo de prevención para que esto no sucediera. Deja mucha sospecha en las formas en que suceden los eventos, deja mucha sospecha cómo los incidentes se van desarrollando cuando hay presencia de la policía. La policía no puede retroceder de frente a un pequeño grupo, sino que tiene que enfrentar a este pequeño grupo que estaba generando este tipo de disturbios, por ejemplo, este sábado recién pasado. Pero el sábado 21 no había ningún tipo de agrupación buscando enfrentamientos, sino que lo que había era personas manifestando pacíficamente y una reacción policial arbitraria. Creo que aquí hubo una falta de prevención de parte de la Policía Nacional Civil, por lo cual también tiene cierta responsabilidad y corresponsabilidad el Ministerio de Gobernación al no haber generado una planificación operativa adecuada de intervención. Falta de prevención muy importante. Abogado, en medio de esta crisis, el presidente Giammattei invocó la Carta Democrática Interamericana. ¿Cómo interpretar esta acción? ¿La cree prudente en este momento? Digamos que más que prudente o imprudente, yo lo veo innecesario y de hecho lo veo de una forma inadecuada en la estrategia política del presidente, porque no hay una oposición de la población pidiendo un derrocamiento o ejerciendo fuerzas para un derrocamiento. La población está en su libre ejercicio del derecho de manifestar. Lo que está llevando a estas manifestaciones es la opacidad, la falta de transparencia,
la promoción de la impunidad, la visible enriquecimiento o corrupción que se puede dar y la falta de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Todo esto bajo una estrategia, al parecer, que está rompiendo o que está subordinando al Congreso a los deseos del Ejecutivo. Y creo que tiene que saber tener esta lectura. La Carta Interamericana, ciertamente, esta Carta Democrática ciertamente genera estabilidad, pero lo veo inadecuado, fuera del foco real de lo que está sucediendo en el país. Bueno, licenciado, y hoy se celebra el Día del Periodista en Guatemala, así que no puedo dejar de preguntarle que el gremio de periodistas ha sido víctima de agresiones en medio de estas protestas. Además, que se han documentado 124 agresiones contra la prensa en los primeros 11 meses del gobierno de Alejandro Yamatei. ¿Qué lectura le da a este tema? Primero, es lamentable. Segundo, como sociedad tenemos que preocuparnos muchísimo, porque si no lo atendemos en este momento, después puede ser demasiado tarde. Digamos que los derechos humanos como un límite al poder representan garantías para que cada uno de nosotros podamos ejercer nuestros derechos de forma libre, como la opinión, la expresión. Y en el estándar de la opinión y la expresión también tenemos derecho a recibir diversidad de información y no solo un tipo de información. Comunicar desde el gobierno es importante, dejarse entrevistar desde el gobierno es importante, no reprimir, no atacar, y cuando suceden estos ataques, investigar y esclarecer prontamente son los que los estados deben de promover para garantizar que todos los periodistas puedan realizar su labor de forma independiente, imparcial y sin miedo. Así que lo primero es felicitar por este día al gremio, que ha sido muy valiente. El segundo, pedirle al gremio de periodistas que sigan ejerciendo su derecho, que sigan exigiéndolo. Y tercero, hablar que la sociedad tiene que acompañar a este gremio para que ningún poder pueda acallar la labor periodística en el país. Licenciado, muchísimas gracias por ese mensaje y por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Que tengan una buena noche y muchas gracias por la invitación. Igualmente, conversábamos con Osvaldo Samayoa, él es docente, investigador y defensor de los derechos humanos. Nosotros vamos a continuar con más acá en Noticiero Guatevisión. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Y en temas internacionales, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes a su equipo económico y confirmó que postula a Janet Yellen, expresidente de la Reserva Federal, para dirigir el Tesoro. Si es confirmada por el Senado, será la primera mujer en dirigir el Departamento del Tesoro en sus 231 años de historia. Yellen hizo historia como la primera presidenta del sistema de la Reserva Federal y tendrá el desafío de revitalizar la economía estadounidense golpeada por el coronavirus. Yellen tendrá a su lado a los primeros ciudadanos afroamericanos en servir como su adjunto y como jefe del Consejo Económico de la Casa Blanca, así como a la primera persona con orígenes del sur de Asia en un rol presupuestario clave. Y hace 4 años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo con la promesa de construir un gran muro sobre la frontera de Estados Unidos con México, un símbolo de su determinación para detener la inmigración desde los países del sur. El presidente electo Joe Biden ha dicho que espera detener la construcción del muro fronterizo, pero la administración saliente en las últimas semanas que le quedan en el poder está corriendo para completar tanto como sea posible el muro, al dinamitar algunos de los terrenos más imponentes de la frontera. El ritmo vertiginoso con el que la construcción continúa asegura que, a pesar de todo y sin importar lo que Biden decida hacer, el muro está aquí para quedarse en el futuro previsible y establece un polémico legado de Trump en lugares que fueron cruciales para su derrota. Y el laboratorio Moderna informó que solicitará este lunes a los reguladores de Estados Unidos y Europa que permitan el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19, ya que los resultados de un nuevo estudio confirman que las vacunas ofrecen una fuerte protección de más del 94%. Moderna está justo detrás de Pfizer y su socio alemán BioNTech en la búsqueda de comenzar las vacunaciones en los Estados Unidos en diciembre. Al otro lado del Atlántico, los reguladores británicos también están evaluando la vacuna de Pfizer y otra de AstraZeneca.
Vamos a una nueva pausa, pero al volver se reporta baja de temperaturas en varios departamentos del país por ingreso de frente frío. Ya venimos. Iniciamos este bloque de noticias hablando acerca del clima, así que vamos a escuchar de inmediato a Pamela Valdés. Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Es momento de compartir las condiciones del clima para las próximas horas y de mañana para que lo puedan tomar en consideración. Tendremos condiciones de cielos parcialmente nublados a totales con probabilidad de lloviznas o lluvias de moderadas a severas en todos los departamentos de nuestro país. Y como pueden observar en pantalla, estas son las condiciones de mañana y tendremos principalmente cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo y en todos los departamentos de nuestro país con probabilidad de actividad eléctrica y algunas lloviznas en la franja transversal del norte para que lo puedan tomar en consideración. Y las condiciones a continuación en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos actividad eléctrica para el martes y miércoles en horas de la tarde y parte de la noche. Las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 22 a los 24 grados centígrados. Y para el jueves, probabilidad de lloviznas o lluvias de moderadas a severas en horas de la tarde y o noche con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Y por último, la salida del sol la esperamos mañana a las 6:12 de la mañana y se ocultará a las 5:31 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Gracias, Pamela, por tu reporte. A propósito, el INSIBUME confirma que en las próximas semanas se prevé que se registre entre 12 y 15 frentes fríos en el país, que podrían estar generando también lluvias principalmente en los departamentos que en este momento se encuentran afectados por inundaciones. Además de que se pueden estar registrando fuertes vientos en áreas de la meseta central que pueden alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora, así como la disminución de temperaturas que podrían llegar a los -5 grados. Cada vez que se acerca un frente frío incrementa la nubosidad en el departamento de Petén, franja transversal del norte, Alta Verapaz y departamento de Izabal, donde son lugares que no tienen época seca definida. Sigue lloviendo normalmente ahorita estos meses y los meses más secos son los meses de marzo y abril. Es importante tomar en cuenta que esperamos el paso de este frente frío y otro que se acercaría el día viernes, por lo que vamos a mantener condiciones nubladas con algunas lluvias de carácter disperso. Preveemos que de diciembre a marzo, que es la temporada fría, podemos tener el acercamiento de 12 a 14 frentes fríos. Los meses de diciembre y enero es cuando esperamos incursión por lo menos de 4 a 6 sistemas frontales. Bueno, y todavía decenas de casas tienen 1 o 2 metros de altura de agua o incluso han quedado inundadas luego del paso de Iota y Eta. Pero ¿cuál es el daño que estas pueden sufrir? Ahora se lo contamos. Según la gravedad de la inundación y el material con el que estén construidas las viviendas, así es la magnitud del daño que puede sufrir una casa. Y actualmente en Guatemala hay unas 85 comunidades que aún están bajo el agua. Dentro de estos daños están los estructurales, en el sistema eléctrico, los sistemas sépticos, los pozos de agua, pero además daños graves a los cimientos. Si el olaje o si nuevamente tenemos otra catástrofe de este tipo, son más propensas a que sean arrastradas por la corriente debido a la falta, digamos, a que tal vez el agua se ha llevado parte de la tierra que sostenía esa vivienda. Otro de los grandes riesgos que se pueden dar en las casas una vez los niveles de agua desciendan es el moho, que puede crecer en cualquier superficie húmeda dentro de 24 a 48 horas. Carrillo también asegura que es importante que luego de estas tormentas se evalúen las áreas que actualmente han sufrido daños, además de que es urgente realizar un ordenamiento territorial para evitar este tipo de tragedias. Muy probablemente otro evento o catástrofe hidrometeorológico podría azotar el país y estas viviendas nuevamente están en el mismo riesgo, bajo la misma vulnerabilidad a que esta amenaza pueda nuevamente inundarlas. Entonces yo creería que a pesar de que mucha de la gente piense ahora retornar a estas zonas, lo debería hacer con prudencia y con previo análisis por parte de un equipo o un cuerpo técnico que pueda determinar si es viable o no retornar. Yo no recomendaría el retornar ni inmediatamente, ni mucho menos retornar sin el aval o el estudio de un técnico. Con imágenes de Byron García y María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez.
Y las tormentas en el país, según los datos de la Conred, han dejado a más de 4 millones de personas afectadas y en este momento hay al menos 28.000 delegados en los departamentos de Petén, Alta y Baja Verapaz, así como Izabal, Huehuetenango y Quiché. Según la Conred, hay más de 22.000 viviendas afectadas con daños que van desde severos hasta moderados, pero en muchos lugares o comunidades aún no se han podido realizar las pruebas debido a que hay viviendas que aún se encuentran inundadas y para poder determinar si serán o no habitables se debe esperar que el agua baje. Contabilizamos más de 28.000 personas albergadas en los diferentes departamentos que se han visto afectados por los efectos de ETA y YOTA, a los cuales pues la atención se les seguirá brindando a través de estos centros hasta el momento que sea requerido. Se tiene mapeado principalmente que son en regiones del norte de Izabal, Alta, Baja Verapaz y también Petén y algunas en Quiché y Huehuetenango, en donde se continúa con la atención hacia las personas. Actualmente hemos contabilizado más de 4 millones de personas afectadas por los efectos de ambas formaciones ciclónicas y en daños a infraestructura se contabilizan más de 25.000 viviendas con daños entre severos, moderados y leves, además de que se contabiliza alrededor de 2.000 viviendas en riesgo. Sin embargo, se continúa con los diferentes procesos de evaluación. Vamos a una nueva pausa, pero en breve denuncian politización en entrega de ayuda para damnificados de lluvias. ¿De dónde surgen los señalamientos? Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Y los comunitarios de San Juan Cotzal, en Quiché, se quejaron de que son pocos los alimentos que han llegado al municipio. En las pequeñas bolsas va una carta con los logotipos de las empresas que apoyaron y del otro lado una carta del presidente Alejandro Yamatei, solidarizándose con los damnificados. Los vecinos creen que no es momento para estar enviando cartas para que sepan quién les envió la ayuda. Se quejaron que son pequeñas raciones de comida y acusan al gobierno de estar politizando la ayuda, ya que en el municipio permanecen quintales de alimentos inmovilizados por el Ministerio Público, ya que están bajo investigación por haberlos descargado en la sede del partido Vamos en Cotzal. Y del 17 al 27 de noviembre, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social realizó la primera Feria Nacional Virtual del Empleo, donde participaron 15.801 personas que están en búsqueda de una oportunidad laboral. En total, fueron 135 empresas las que ofrecieron 8.209 plazas en sectores, sobre todo de comercio al por mayor y call centers. Los puestos de trabajo con mayor número de postulaciones fueron call centers, ejecutivo de ventas y vendedor de almacén. Los puestos con menor cantidad de postulaciones fueron abogados, vendedor a domicilio y agrónomos. Se necesitan más que nunca a raíz de la pandemia que estamos viviendo, además en Guatemala. Y con la llegada de diciembre, todos los años el consumo en los comercios incrementa. Este año, a pesar de la difícil situación que atraviesan varias familias, no será la excepción. Un estudio revela que en el país el consumo incrementará un 8%. Debido a la pandemia, muchas familias aún siguen en confinamiento, no extremo, pero salen solo para lo necesario. Esto incrementa cada vez más el consumo dentro del hogar. Kantar World Panel, con las mediciones que hace constantemente, determinó que los latinoamericanos gastarán un 7% más de lo normal en diciembre. Los hogares, en el caso de Centroamérica, siguen gastando un 7% más de lo que gastaban el año anterior. Si vemos este número para Guatemala, específicamente los hogares están gastando un
un 8% más, es decir, muy similar. Este crecimiento, sin embargo, no quiere decir que los hogares tengan ya mayores ingresos o un mejor presupuesto. Al contrario, la situación es complicada. Los lácteos y productos de cuidado personal tienen niveles bajos de consumo. Sin embargo, estos últimos podrían crecer en diciembre porque las personas compran este tipo de productos como regalos navideños. Después de alimentos, que crece este 13%, bebidas en Guatemala crece un 10%, es decir, es otra cesta que crece doble dígito, y la cesta de home care o productos de cuidado para el hogar en Guatemala crece un 8%, es decir, que es otra cesta que hoy está ocupando pues por mucho el gasto de los guatemaltecos, que antes pues no era tan prioritaria. Las categorías que también crecerán para diciembre son las de los postres, el maquillaje y los tratamientos para el cabello, que son productos que la gente regala por la época. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Reo intentó fugarse de cárcel Pavón y el sistema penitenciario detalló el incidente registrado este día. Pausa y volvemos con más información. Continuamos con más información. Y un reo que cumplió una condena por homicidio intentó fugarse de la cárcel de Pavón, ubicada en Fraijanes, pero murió electrocutado al no poder evadir y tocar la estructura electrificada. En la cárcel de Pavón, en Fraijanes, un recluso murió al intentar fugarse. Según las autoridades del sistema penitenciario, el privado de libertad quiso sobrepasar una malla electrificada. El reo murió electrocutado al no poder evadir esa estructura. El personal médico lo asistió, pero la descarga eléctrica fue mortal. Neri Adán Coronado Todd Hook, de 27 años de edad, intentó darse la fuga en la granja modelo de rehabilitación Pavón. El privado de libertad quiso pasar las 3 mallas de seguridad del perímetro del centro carcelario para poderse fugar. Ya a la hora de llegar a la segunda malla con corriente de alta tensión quedó totalmente electrocutado. Ya el personal de análisis, inspectoría, así como el Ministerio Público comienzan con las investigaciones correspondientes. Según las autoridades del sistema penitenciario, el recluso intentó fugarse a las 6:10. Él permanecía en el sector 3B de Pavón, tenía 27 años y cumplía una condena por lesiones y homicidio, reportó Edwin Pitán. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público presentó en el juzgado de mayor riesgo de acusación y solicitud del comienzo de juicio en contra del exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, cohecho pasivo y defraudación tributaria, en el caso Red Poder, corrupción y lavado. La acusación se basa en 421 medios de investigación documental y 67 medios de investigación material. Según la investigación, esa red tenía por objetivo apoderarse del Estado y sus distintas instituciones con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de los particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y enriquecerse ilícitamente, asegurando su impunidad y la de los demás partícipes. En otros temas, el INTECAP y la Cámara de Turismo de Guatemala lanzaron esta mañana un kit de herramientas para la formación e implementación de protocolos de bioseguridad para prestadores de servicios turísticos. Los protocolos los trabajaron en conjunto y son una guía para hoteles, restaurantes y bares, parques, museos, transportes y parques al aire libre. El Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2015-2025 indica que la seguridad es uno de los criterios principales para la selección de un destino turístico de negocios o vacaciones. Con esto, esperan seguir reactivando de una manera responsable el sector con el fin de regresar la confianza del consumidor final, local y extranjero. Ahora vamos a conocer la actualización de casos de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud reportó este lunes otros 90 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 122.062 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 5 pacientes más
con lo que la cifra en todo el país es de 4.171 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 110.944. Finalmente, los casos activos estimados son de 6.947. Se efectuaron 625 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios del COVID-19. Recuerden que esta actualización corresponde al 29 de noviembre de 2020. Damos un giro en la información porque tras la muerte de Roberto Barreda, muchos creían que la investigación para esclarecer el caso de Cristina Sicavisa había terminado. Aunque la madre de Barreda, Beatriz Ofelia de León, continúa en la cárcel, hoy el Ministerio Público hizo varias exhumaciones en el Progreso y Paula Osaeta nos tiene la información. Paula, te saludamos. Buenas noches. Alberto, buenas noches. Con el fallecimiento de Roberto Barreda el 6 de agosto último por coronavirus en el Hospital General San Juan de Dios, las esperanzas de saber lo que en realidad pasó con su esposa Cristina Sicavisa parecieran ser casi nulas. Sin embargo, este lunes, el Ministerio Público continúa con las investigaciones sobre la desaparición de Cristina, quien fue vista por última vez el 6 de julio del 2011. Como parte de las investigaciones, hoy la Fiscalía Especial del caso efectuó 38 exhumaciones en Morazán El Progreso a los cadáveres sepultados como XX en julio del 2011 para buscar información que contribuya en el esclarecimiento del caso. Todas estaban a una profundidad de 2.5 metros, lo que dificultó el trabajo. Hasta este momento, la Fiscalía no ha dado detalles sobre los hallazgos en las exhumaciones. Lo que sí se sabe es que este es el primero de 8 municipios en donde se contemplan estas labores en las próximas semanas. En estos lugares se contempla también hacer alrededor de unas 30 exhumaciones. Esto se hace en esta área debido a que en el caso se logró establecer que Roberto Barreda hizo varias paradas por esa región luego del altercado que tuvo con su esposa en su casa y en donde presuntamente falleció. Alberto, esta es la información que yo tengo hasta el momento. Regreso contigo al estudio. Buenas noches. Muchísimas gracias por este reporte, Paula, y con esto nos vamos a otra pausa. Ya regresamos con más noticias. Y damos un giro a la información porque el artista Domingo Gorris presenta su exposición Concéntricos. Se trata de una muestra que sorprende por el dominio de los círculos trazados de forma simétrica y precisa. Pablo Juárez nos amplía los detalles a continuación en el segmento de Cultura y Espectáculos. El artista visual guatemalteco Domingo Gorris lo invita a conocer su más reciente exposición, la cual se puede apreciar en la Galería de Fundación Rosas Botrán, ubicada en Zona 14. La exposición se llama Concéntricos y pues básicamente consiste de eso, de círculos concéntricos, dibujos basados en el círculo. Toda la exposición está basada en eso, diferentes composiciones, diferentes cosas a partir del círculo a través del dibujo. El trabajo de Gorris llama la atención por su precisión y simetría, la cual consigue con trazos a mano alzada. Bueno, pues todas las piezas sí están hechas a mano, digamos, no están, como dices, no son compás o no son digitales ni nada, sino que sí son a mano, pura tinta sobre papel, ir haciendo una tras otra, se va siguiendo. Más que todo requiere mucha dedicación. Técnica, pues es una técnica muy específica y sí ha ido como que mejorando en eso, pero más que todo dedicación. Esta exposición podrá disfrutarse de manera virtual o presencial hasta el 11 de enero del próximo año. Pues digital hay un recorrido 360 que es una belleza, vale la pena verlo si no quieren salir de casa. Pueden encontrarlo en las redes sociales de la Fundación Rosas Botrán. Y presencial también está abierto de lunes a viernes. Está a una de las Américas, en la 16 calle, vale la pena ir, la Fundación Rosas Botrán. Y el que pueda y se anime, realmente sí le recomiendo que vaya a verla en persona, porque sí son obras que hay que ver de cerca, ver el detalle. Se disfrutan mucho más así, ¿verdad? Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. De esta manera llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. La invitación es a que continúen en nuestra sintonía y también estar pendientes de nuestras plataformas digitales
para que se mantenga informado minuto a minuto. Les acompañó Alberto Toro Bielma y nos despedimos con estas imágenes. Se trata de un dron que captó a un grupo de matarrayas en Nariz de Coco nadando entre varios tiburones cerca de un muelle que recientemente sufrió daños por el gran viento que golpeó el lugar hace unos días. Había oído hablar de la migración de estos animales en el pasado y siempre quise grabarla, pero no tenía idea de que sucedería ese día, explicó el fotógrafo en el video. Los cambios en los patrones de migración a menudo pueden ser provocados por cambios estacionales en la temperatura del agua y la orientación del sol, según los expertos. Que tengan todos una excelente noche.